En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Grande al Señor nuestro Dios, hermanos, vamos a la palabra. Espero que Dios nos pueda usar con gracia para poder compartir esta palabra que está basada en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer dos versículos, 14 y 15. Voy a leer la versión vieja, la más antigua de las versiones de la Reina Valera que tenemos por lo menos nosotros acceso, que es la del 1909. Hay Biblias aún más antiguas de la Reina Valera, pero esta es la que nosotros tenemos por lo menos más al alcance. No es la 60 ni la más moderna, sino que es la de 1909, segunda de Corintios 2, versos 14 al 15. Digo esto porque hay algunas pequeñas diferencias de palabras o frases en los versículos, pero la idea es la misma. Vamos a leer en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice, mas el hombre animal, no dice el hombre natural, dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar, su Biblia dice discernir, examinar espiritualmente. Empero, primera de Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Empero, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Amén y amén. Habla del hombre animal y habla del hombre espiritual. Vamos a tener una palabra de oración. Padre celestial, Dios del cielo, mediante la persona maravillosa, extraordinaria del Espíritu Santo, sabemos que tú estás presente en esta mañana y por medio de Cristo podemos ir a tu santo trono, rogar y pedir, Señor amado, tu respaldo para predicar esta palabra. Gracias por todos los que se congregan en esta mañana de día domingo. Se acabó ya el tiempo de las vacaciones. La gente está retornando, Señor, a la ciudad de Santiago, los hermanos a sus iglesias. Esperamos estar, como decía el mensaje del día viernes, no solamente hermanos de cuerpo presente, sino de espíritu también presente. Espíritu, alma y cuerpo concentrados en alabar, glorificar, exaltar, adorar, engrandecer tu nombre y en recibir esa buena palabra que se nos va a compartir. Esa palabra que espero fluya de mis labios bajo la dirección, bajo la unción, bajo la autoridad de tu Santo Espíritu, Padre. Todo lo carnal, lo humano, lo terrenal, lo que no glorifique tu nombre, lo que es de la carne, del ego, de la vanidad humana, quítalo, sácalo, Señor, y prevalezca tu bendición y tu gloria en nuestros medios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, y damos toda la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Eso es, denle palmas de alabanza con libertad al Señor nuestro Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, no voy a hacer una introducción tan larga porque la mayoría de los hermanos que llevan años acá, varios años, hemos predicado, creo que este es el libro del Nuevo Testamento, por lo menos de las cartas de Pablo, que más yo cito, que es la carta primera o segunda de los Corintios. Permanentemente nuestras prédicas están basadas en esas dos cartas. Pablo escribió esta carta más o menos en el año 55-56 de la actual era, a una muy peculiar y particular iglesia, quizás una de las iglesias más grandes, más numerosas, más emergentes, más importantes de todo el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Una iglesia que Pablo la conocía muy de adentro porque él la había fundado en su segundo viaje misionero, cuando llegó a la ciudad de Corinto junto con todo su equipo de trabajo. Eso lo relata el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículos 1 al 17. Ahora, esta iglesia, que como le digo era muy emergente, era una iglesia próspera, que crecía, era una iglesia bastante numerosa, una congregación grande, que estaba ubicada, hermano, en una opulenta pero corrupta ciudad griega, la ciudad de Corinto. Una ciudad perversa, una ciudad gigante. De hecho, se cree que esta era la ciudad más prominente de ese tiempo. Y como les digo, había muchos hermanos en Corinto. Yo creo
fácilmente era mucho más grande que esta iglesia. Creo que era, no dice la Biblia cuánto, pero yo creo que era muy, muy grande. Por todas las cosas que tratan las dos cartas, todos los temas. Y estaba compuesta por algunos judíos, que eran los menos, pero en su mayoría eran gentiles que se habían convertido al evangelio y por lo tanto no venían del judaísmo, venían de la creencia o de la cultura helénica. O sea, venían de una vida muy inmoral, muy relajada, muy corrupta, muy perversa. Habían sido todos estos hermanos anteriormente presa del helenismo, de la inmoralidad. Y lamentablemente esta iglesia se infectó. Claro que no de coronavirus, por hermano. Estaba infectada. Y estaba infectada y estaba afectada de muchas situaciones negativas que básicamente Pablo llama actitudes carnales, que ya vamos a hablar del hombre carnal. El gran problema de la iglesia de Corinto era la carnalidad. Los frutos de la carne estaban por encima del fruto del Espíritu. Tenía complicadas situaciones. De hecho, tenía graves y grandes problemas. En muchas áreas, no era solamente el tema, hermano, de que estaban divididos, los hermanos de Corinto no se daban ni los buenos días. Pues. Eso parece que no sabían lo que era darse un apretón de mano, decir Dios le bendiga, hermano. Eso se pelaban los dientes. ¿Cuánto le daban a Dios? No se querían. Me imagino que había algunos que estaban por ahí en un lugar sentados y decían, nosotros somos los que seguimos a Pablo, otros los que estaban al medio, nosotros somos los que seguimos a Apolos. Otros decían, no, nosotros somos los que seguimos a Cefas. Y en el segundo piso estaban todos los que seguían a Cristo. Estaba dividida la iglesia. Y Pablo se enteró de este problema. Y como Pablo era el papá espiritual, el padre espiritual, el hombre que Dios lo había usado para que esa iglesia naciera, él sentía que tenía una responsabilidad grande de corregir esos males, por mano. Porque los problemas de su familia no los puede arreglar el vecino. Los problemas que usted tiene como papá, como jefe de hogar, como abuelo, los tiene que resolver usted. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces Pablo se vio la necesidad de mandar dos cartas fuertes. Corregir a todos estos problemas que habían, como les digo, en muchas áreas. En el área espiritual, en el área moral, en el área conductual, en el área disciplinaria, en el área matrimonial, etcétera, etcétera. Dos cartas. Les tuve que escribir, dos cartas. Para orientarlos, también para reprenderlos. Hay algunos que les gusta que lo orienten, pero que no que los reprendan. No, pastor, dígame por dónde me tengo que ir nomás, pero no me tire la oreja. No me diga algo que me pueda hacer sentir mal, pastor, porque estoy en un proceso muy difícil. Dicen algunos en Estados Unidos, se usa mucho esta frase, estoy en proceso de divorcio. Entonces estoy muy susceptible, sobre todo las hermanas dicen, pastor, no me llame la atención porque yo soy muy llorona. Me lloro por cualquier cosa, entonces estoy muy sensible. Además, como parece que estoy embarazada, entonces no me llama la atención. Hay cristianitos así, hermano. Y de hecho hay algunos que tienen ese espíritu y son hombres y tienen ese mismo espíritu de ser como muy, muy frágiles. No les gusta que le digan nada, que no los corrijan, que no los tiren la oreja. Y no, hermano querido, si el pastor no solamente está para enseñarlo, alimentarlo y hacerle cariño, las autoridades también en algún momento lo van a tener que reprender o la van a tener que reprender. Y usted va a tener que decir amén nomás. ¿Cuánto alaban al Señor? Alaba lo que le vive. Entonces Pablo le escribe estas cartas para orientarlos, para reprenderlos, pero también para dirigirlos. Cosa que tomaran decisiones radicales. O sea, ellos tenían que tomar decisiones radicales. Especialmente los líderes, que en el fondo eran los grandes responsables de que no se hubieran corregido los problemas. Porque al final, hermano, la dificultad de una iglesia no está en los problemas que nacen. No están las dificultades que emergen. Porque en todas las iglesias, grandes, medianas o pequeñas, van a surgir problemas de diferente índole. ¿Saben dónde está la clave? ¿Cómo el líder o sus líderes solucionan los problemas? ¿Cómo corrigen? ¿Cómo disciplinan? ¿Cómo cortan lo malo? ¿Cómo tratan de arreglar lo que está defectuoso? ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Los líderes tenían esa responsabilidad. Porque tenían toda una necesidad de salud espiritual. Tenían que sanarse. ¿No le ha pasado, hermano, que usted a veces no se siente enfermo físicamente? Y dice, pastor, yo ni estornudo. A mí no me duelen los oídos, no me duelen las manos. Cuando subo los escalones de un segundo piso no siento ningún dolor en las rodillas, gloria a Dios, porque hay algunos que ya sentimos dolor en las rodillas cuando le ha pasado eso, que sube una escala y siente como unas punzaditas así en la rodilla, como una mala señal. Ellas estamos súper sanos.
pero espiritualmente, emocionalmente no estamos bien. Bendito sea el Señor. Hay gente que tiene rencores, está molesto con el pastor, está molesto con la iglesia, se peleó con un hermano, con una familia, no los saluda, no los quiere. ¿Cuánto alaban al Señor? Se acabó el avivamiento, parece, en esta mañana. Se tiene que sanar. Y hermano, usted no puede venir a la iglesia para enfermarse más. Se supone que venimos a la iglesia para que en algún momento, a largo o corto plazo, el Señor nos sane. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Alaba lo que es mío. ¿Y por qué lo sabemos, hermano? Porque se supone que tienen que haber buenos dirigentes, hay una buena y sana doctrina, y está lo más importante, hermano, la bendecida y poderosa presencia del Espíritu Santo. El poder del Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, eso es más o menos la introducción. ¿De qué habla el capítulo 2? Donde nosotros hemos leído. ¿El capítulo 2 de qué trata? Pablo, en el capítulo 2, aborda el tema de cómo él llegó. O sea, eso les recuerda. Yo cuando llegué a ustedes, yo no llegué con la cultura helénica. Pablo no se presentó como un gran teólogo, un hombre erudito, un hombre que tenía un excelente léxico. Pablo lo aclara, dice, cuando yo fui a vosotros, cuando llegué por primera vez a Corinto, cuando hicimos los primeros puntos de prédica, las primeras campañas, los primeros eventos evangelísticos, ustedes no pueden decir que yo, aleluya, llegué con un lenguaje elevado, ese lenguaje que le gustaba a la gente de aquel tiempo. Porque la cultura helénica tenía una especialidad. No se ocupaban en ninguna otra cosa más que en decir algo nuevo. Y el que no tenía nada nuevo que decir, como algunos que no tienen nada nuevo que decir, por último, aleluya, querían escuchar algo nuevo. Eso era más o menos el fenómeno de la cultura helénica. Les gustaba decir cosas nuevas, y si no decían cosas nuevas, oí cosas nuevas. Eso como que los cautivaba, les llamaba la atención. Consideraban que el intelecto, el conocimiento elevado, la grande filosofía, aleluya, eso, hermano, era muy importante. De hecho, ¿sabe usted que la palabra Sofía viene de sabiduría? Y que la palabra filosofía viene de dos palabras. Filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. En el fondo, filosofía significa amor o atracción a la sabiduría. Así eran los helénicos. Amaban la sabiduría. Amaban la sabiduría. Bendito es el Señor. Entonces Pablo dice, cuando llegó a ellos con el evangelio de la gracia, ese lenguaje, ese mensaje no contenía la riqueza lingüística ni el conocimiento secular griego que era tan admirado en ese tiempo. Pablo podía haber hablado así muy elevado porque el tipo tenía. Hay algunos que hablan, hermano, y dicen, este es pura hoja, no pasa nada. No tiene ningún conocimiento, pero Pablo tenía. Pablo podía haberse puesto a un cierto nivel alto. Pero Pablo dice y reconoce, y así lo expresa. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, o sea, para predicarles, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Si no, Pablo habría sido un filósofo más, hermano, predicando otro Dios más. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es poder sobrenatural, divino, transformador de vidas, que presenta a Jesucristo como el único Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y quien centra toda la sabiduría y todo el conocimiento en Jesús de Nazaret. No en los predicadores, no en los teólogos, no en los escatólogos, no en los eruditos bíblicos, sino en Jesucristo. Como el propio Pablo dice a los colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Le dan palmas de alabanza al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Porque la sabiduría humana, hermano, que tanto valor le da a la gente a la sabiduría humana, es limitada, es dañina. De hecho, Santiago dice que es hasta satánica, si no está basada e inspirada en la poderosa palabra de Dios. Entonces, si se llega con un mensaje tan claro, digamos un mensaje tan diáfano, transparente, comprensible, un mensaje que no llegó solamente al intelecto, a la mente,
que no era solamente conocimiento secular, sino que llegó al corazón, los transformó, los hizo nuevas criaturas. Se supone que los corintios tenían que haber demostrado que eran nuevas criaturas. Se lo estoy explicando así bien clarito, que se note que los tipos se habían convertido. Porque ¿cómo uno va a demostrar que está convertido? ¿Porque habla lengua? ¿Porque están enfermos? ¿Porque echa fuera demonios? No, pues, hermano. La única manera de conocer un verdadero árbol es por su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Porque el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuántos brindan palmas de alabanza al Señor? Amén. Entonces Pablo dice, este mensaje que yo les prediqué a ustedes lo entienden, porque ustedes se convirtieron. ¿Qué les pasó si ustedes se convirtieron? Es como que Pablo estuviera diciendo, no lo dice, pero se lo parafraseo. Si yo a ustedes les prediqué, me los gané para Cristo, le hice la confesión de fe. Yo los enseñé, los discipulé, a varios de ustedes los bauticé. ¿Qué les pasó a ustedes? Ustedes eran hombres espirituales, miren lo que terminaron. Miren cómo acabaron. Entonces, menciona que Pablo aquí dice, el que no entiende las cosas del Espíritu son los mundanos, dice. No ustedes. Los mundanos tienen que pelearse, los mundanos fuman, se emborrachan, adulteran, fornican, dicen grosería, le pegan a la señora, toman cerveza. ¿Cuántos dicen amén? Van a jugar a la pelota con los mundanos. Los mundanos, los paganos, los pecadores, no los cristianos. No somos ángeles, pero nosotros no hacemos lo que hacen los de afuera. ¿Cuánto alaban al Señor? Y los de afuera no hacen lo que hacemos, lo que estamos adentro. Alaban al Señor. Palmas de alabanza para el Señor. Entonces Pablo, ¿sabe cómo menciona el inconverso? Y esta versión 1909 es fuerte porque le dice animal. El hombre animal. El hombre animal, según la versión 1960, la suya, la que leyó usted, es el hombre natural. Si usted tiene un esposo inconverso que no ha aceptado a Cristo, su esposo es un hombre natural. No le voy a decir animal. Porque hay una hermana que dice, no, yo soy bíblica, yo soy de la versión 1909. Yo a mi esposo le digo, tú eres un animal, así dice la versión 1909. No le diga animal, dígale natural. Cuando se habla de una persona inconversa, se habla de una persona natural. Y cuando se habla de un verdadero creyente, se habla de un hombre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque de hecho, mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras dividen por lo general a todos los seres humanos, aunque parezca extraño, en dos clases. Existen dos tipos de personas. El salvo y el no salvo. El creyente y el incrédulo. El pecador y el cristiano. El hijo de Dios y el hijo del diablo. El que va para el cielo y el que va para el infierno. Ah, pastor, tan radical. Si hay millones y millones y millones de seres humanos. Hay hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, intelectuales, neófitos, analfabetos, sí. Pero la Biblia divide a los seres humanos en dos clases. Los que van para el cielo y los que no van para el cielo. ¿Cuántos de los que están aquí arriba saben que van para el cielo? Dicen amén. Le da palmas de alabanza al Señor los que van para el cielo. Alaba al Calvino. Pero ¿sabe, hermano, la tragedia que ocurrió en los días del apóstol Pablo? Es que Pablo tenía que subdividir dentro de la iglesia dos grupos más. No eran solamente los espirituales, estaban los carnales. Nosotros generalmente decimos, sí, ese es un carnal, pero estaría mal decirle a un impío carnal, porque el impío obviamente es carnal, pero el impío no podemos decirle carnal porque el impío nunca ha sido creyente. El impío nunca se ha convertido. Y Pablo aquí lo dice, el hombre natural no entiende, no percibe, no comprende las cosas que son del Espíritu. Si le pasaba a usted antes de convertirse, usted no entendía nada del Evangelio. Para usted entrar en una iglesia y ver la gente de corbata cantando himnos, aleluya, hablando una cosa rara, danzando en una cosa extraña, usted decía, estos están locos. Y usted necesitaba pastillas para dormir y usted decía que los hermanos estaban locos. Usted, hermana, se pintaba más aleluya que un payaso. Usaba unos pantalones de cuero que no sé cómo se los ponían alguna hermana. Acuérdense cómo usted se vestía. Con así unos tacos estaban así. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Algunos consultaban a los brujos, los hechiceros y decían que eso era normal. Y para ellos nosotros estábamos locos. Claro, es que el evangelio es locura para los que se pierden. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, está bien que le prediquemos a los naturales, o sea, a los inconversos. Pero usted no pretenda que un inconverso, una persona que nunca ha aceptado a Jesucristo, hermano, una persona que no ha nacido de nuevo, sea o no sea su familiar, usted no puede pretender que esa persona entienda
las cosas que son del Espíritu no las entiende. No las puede entender. No está capacitado, no está calificado para entender las cosas de Dios. Porque antes de convertirse usted y yo no las entendíamos tampoco. Ahora las entendemos, pero antes no las entendíamos. Entonces, dentro del cristianismo, ya hablamos estoy explicándolo así para que usted lo entienda. Se supone que aquí hay gente, hermano, que es inconversa. No todos son convertidos. Pero estoy poniendo un ejemplo. Como diciendo, de la puerta para adentro, todos deberían ser espirituales. Todos deberían ser espirituales. El deseo de un pastor es que tenga un coro de gente espiritual, las dorcas sean mujeres espirituales, los varones sean varones espirituales, los diáconos sean diáconos espirituales. Pero dentro de la iglesia hay dos grupos, que son los espirituales y los carnales. Y vamos a hablar de estos tres tipos de hombres. No sé de cuál tipo es usted. ¿Ya? Entonces la Sagrada Escritura divide por lo general a todos los seres humanos en dos clases. Vuelvo a repetir, los salvos y no salvos. Lo dice Jesús, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y el profeta del Antiguo Testamento dice, llegará el día que Dios hará distinción entre el que sirve y no sirve a Dios, entre el que teme y no teme a Jehová. Como dos grupos. O sea, los que van al cielo y los que terminarán en el infierno. Los primeros de ellos son los naturales, que aquí la versión dice animales. Y dentro de los salvos, los subdividen en dos grupos. Los espirituales, ¿cuántos dicen amén? Y los carnales que se congregan a las 6:30. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor? Amén. Dios nos ayude. Analicemos brevemente este tema. Hablemos del hombre natural. Comencemos por el hombre natural. Esta palabra natural, recuerde que el Nuevo Testamento, mi amado hermano, fue escrito en griego. El koiné, que significa común. Y esta palabra, cuando habla del hombre natural, que Pablo dice el hombre animal, habla de la palabra psíquicos. Psíquicos. Y se refiere básicamente al hombre no regenerado. Es un ser totalmente racional, es un incrédulo, está ciego y muerto espiritualmente. ¿Escuchó? Si usted tiene un familiar inconverso, no lo menosprecie, no lo menoscabe. No le diga, no, si yo soy un diablo, soy un demonio en dos patas, te faltan los puros cachos. No lo trate así porque él no se ha convertido. Ore para que se convierta. Ore para que ese hijo que no entiende las cosas de Dios sea salvado. Ore para que Dios se le revele y se convierta de un hombre natural a un hombre espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, gloria a Dios y para siempre. Porque el hombre inconverso es un ser racional, es incrédulo, está ciego espiritualmente. Sus intelectos de todos los inconversos y sus emociones los gobiernan. Están dominados por la carne, por el zar, por las pasiones, por la lujuria, por la lascivia. No pueden vivir sin pecar, sin hacer el mal, sin decir una palabra grosera. Para ellos la vida es cerveza, trago, amigos, mujeres, baile, el valijay, el cabaret, el estadio, todas esas cosas. Esas cosas que a nosotros también antes nos gustaban, nos apasionaban, nos cautivaban, nos emocionaban. Y que ahora no nos llama la atención. ¿Se acabó eso? No me diga usted que si le ponen un vaso de cerveza así espumoso helado, usted dice, ay, mi alma te alaba, gloria a Dios, para siempre te arrepiento, Satanás. No. Eso ya se acabó, se terminó. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos alaban a Dios todos? Alaba lo que él mire. Este hombre que Pablo menciona, el hombre natural, psíquicos en el griego, es el hombre que lícitamente no ha nacido de nuevo. Está gobernado, está dirigido, está impulsado, hermano, por el diablo. Es un gobernado por los impulsos de la carne. No tiene el Espíritu Santo. Un inconverso no tiene el Espíritu Santo. Si alguien me dice, pastor, y si yo le predico a un inconverso y se pone a llorar, ¿quién lo tocó? Ah, lo tocó el Espíritu Santo, pero no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo al mundo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, no le va a dar dones. Porque me decía un hermano, ese hermano estaba más perdido que el Chapulín Colorado en Disney World. Me decía, pastor, hay inconversos que tienen dones del Espíritu. ¿Cómo un inconverso, un impío, un no regenerado va a tener dones del Espíritu Santo? ¡Mentira! Los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que se los reparte el Espíritu Santo a quien quiere, pero a los creyentes, a los que somos templos del Espíritu Santo.
Entonces me decía este hermanito, pastor, ¿y cómo yo conozco gente inconversa que profetiza? Ah, eso es adivinación, eso es brujería, eso es clarividencia, eso es hechicería, eso tiene otro nombre. No son dones del Espíritu. Porque hay un hermano que aparte de ser ignorante, el problema es que la ignorancia la tratan de hermano de repartir. Contagian a la gente con su ignorancia. Y empiezan a enseñar cosas que no salen en la Biblia. Perdóneme, mire, un hermano me escribe anoche, creo que era de Estados Unidos, me dice, pastor, ¿es bíblico ungir las casas, ungir los muebles, ungir la cama con aceite? No, no es bíblico. Yo sé que eso va en contra de algunas personas y dice, pastor, pues, gasté el otro día como 5 litros de aceite. No, porque ungir con aceite es para los enfermos. Eso es lo que Jesús dijo. Vayan por los hogares, si hay alguno enfermo, únjale con aceite. Y Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Aleluya, haga oración. Y si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor nuestro Dios le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay algunos gastando plata en aceite, además el aceite está tan caro, hermano. Y algunos, como son de nivel socioeconómico alto, yo unjo con pura aceite de oliva nomás, pastor. Yo vi, hermano, en un canal pseudo cristiano, un profeta chanta, sabe que derramó aceite sobre una persona, pero le empapó, le echó a perder todo el traje. No, eso no es bíblico. Entonces hay cosas, hermano, que se dicen, se hacen y no son bíblicas. Así que le repito, aunque se enojen los que se enojen. Yo sé que Dios es soberano. Pero a la luz de la Escritura, un inconverso no puede tener los dones del Espíritu Santo. Puede tener artes adivinatorios, poderes sobrenaturales, pero eso es esotérico, es satánico, es diabólico, eso no es de Dios. Porque es un hombre natural. Es parte del mundo impío. Y aunque parezca duro, es esclavo de Satanás, el diablo. Lo voy a volver a repetir. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el que practica pecado es del diablo, y el inconverso es esclavo de Satanás. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero los creyentes somos esclavos de Jesucristo. Dale palmas de alabanza, Señor, aunque esto duele y moleste. Lea Romanos capítulo 8, verso 9. Lea Efesios capítulo 2, verso 3. Lea Santiago capítulo 4, verso 4. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 12. Le vuelvo a repetir, y por eso quise leer. La versión, esta Biblia de púlpito es la versión Reina Valera 1909, es un lenguaje español que es bien diferente. Fíjese que aquí esta versión, cuando habla de la mujer embarazada, dice la mujer preñada, como una palabra fuerte, porque uno siempre dice, los animales están preñados, las hembras están preñadas. Pero la Biblia habla de embarazar preñado. Cuando habla de cambiar o trueque, habla de granjear. Y aquí la Biblia, en vez de decir hombre natural, dice hombre animal. Así que las hermanas, tómense de 1909. Le dicen a las esposas, ahí viejo, hoy día hablaron de ti en la mañana en el culto. ¿Qué dijeron, mijita? Hablaron del hombre animal. La versión 1909 lo llama el hombre animal. ¿Quién no tiene ninguna capacidad para entender las cosas de Dios? O sea, un inconverso podría ir al instituto bíblico, sí. ¿Podría estudiar los 66 libros de la Biblia? Sí. ¿Podría aprender un poquito de teología, de angelología, de escatología, de soterología, de demonología? Sí. Pero no va a entender nunca las cosas que son del Espíritu. Los únicos que podemos entender las cosas del Espíritu somos los que hemos nacido del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y como es un hombre natural, no puede vivir en santidad, porque sus impulsos carnales lo arrastran, lo empujan, lo cautivan, lo subyugan, lo encadenan. Así que ese hombre no puede hacer un pacto con la santidad para decir, esta semana voy a ser santo, pero la otra semana voy a ser un demonio. No puede hacerlo. No tiene capacidad de vivir en santidad. De hecho, usted y yo, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos vencer. Ese es el hombre natural. Y después viene el hombre espiritual, que uno quiere, hermano, de verdad. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué quiere ser usted? ¿Quiere ser un hombre espiritual? Por supuesto. Si usted me pregunta a mí, ¿usted, pastor, quiere agradar a Dios? Sí, yo quiero agradar a Dios. No significa que siempre lo hago, pero yo quiero agradar a Dios. El inconverso no, porque el inconverso no quiere agradar a Dios. El inconverso, el natural, se quiere agradar a sí mismo. Yo creo que la mayoría de ustedes son buenas personas.
Por la cara que algunos de ustedes tienen, yo digo, no, si este es un buen hombre. Espero. La mayoría de nosotros quiere agradar a Dios, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros no quiere desagradar a Dios, pecar y tener que venir humillado, arrepentido, con un dolor en el alma porque le falló a su Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Entonces el deseo de todo creyente debería ser un hombre espiritual. Y cuando digo hombre, digo mujer. Todo pastor quiere tener una iglesia espiritual. Todo jefe de coro quiere tener coristas espirituales. ¿Y qué es un hombre espiritual? En una oportunidad estábamos en el Quisco y nuestro pastor, estábamos comiendo, almorzando con varios hermanos varones, y él nos dijo, quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué significa ser espiritual? Y nuestro pastor nos preguntó y no pudimos responder. Dijo, ¿qué significa ser espiritual? Y él mismo respondía, hablar en lenguas, danzar, echar fuera demonios. O algunos creen que andar en el espíritu, ser espiritual es así. Eso no es ser espiritual. ¿Sabe que ser espiritual lícitamente es ser dirigido, guiado por el Espíritu? Que el Espíritu Santo prevalece por sobre nosotros. ¿Cuántos dan palmas de alabanza grande al Señor? Amén. Y así como el hombre natural es el psíquicos, en el griego la palabra espiritual o hombre espiritual usa la palabra neumáticos, que origina el término castellano neumático. ¿Y qué es un neumático? Es una goma llena de aire. Esos son neumáticos. Que viene de neuma, alma, y ticos. Neuma, espíritu, y ticos, que significa ser humano, alma, persona. O sea, ¿qué significa neumáticos? Una persona llena del Espíritu. Fíjese lo que pasa con una rueda cuando no tiene aire. No sirve para nada. Se le ponchó el carro, como dicen los mexicanos. Se me ponchó, dicen. Nosotros decimos se me pinchó la rueda. Dice, mire, no tiene aire la rueda. Y usted sigue, ¿no? Porque un neumático sin aire no sirve. ¿Sabe lo que a usted le pasa? Usted sabe, le ha pasado, ¿no? Que se le revienta, aleluya, el neumático, se hace pedazo entero. Porque no tiene aire. O sea, una persona sin Espíritu Santo va a fracasar. Es pura carne, es pura goma. Es como un neumático sin aire, es pura carne. Está vacío del Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? La palabra neumáticos, término que habla de neuma, espíritu, y psique, mente, o sea, la persona, se refiere básicamente al hombre regenerado, al que es creyente de verdad, al Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y sobre todo lo sabemos los pentecostales, aquel que tiene el Espíritu Santo llenando su corazón y que es dirigido por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que usted tiene que ser un neumáticos, porque ya dejó de ser psíquicos. Psíquicos es el natural. Ahora usted tiene que ser neumáticos. O sea, tiene que ser espiritual. ¿Sabe que hay personas cuando uno va a las iglesias, esto le va a pasar, sobre todo a esas iglesias pentecostales y en doctrina, que le quieren demostrar que ellos son espirituales? Le pasó una vez a mi pastor que llegamos a una iglesia que eran todos medios místicos. Y estaba el portero y el portero se hacía el espiritual. Entonces a todos los hermanos cuando entraba, le movía la mano y lo hacía así. Entonces los hermanitos agarraban papi y empezaban los dos así como que te daban en la corriente. Y de repente le da la mano a mi pastor. Mi pastor era carepalo. Le dijo, ahí nomás la mano, ahí nomás la mano, ahí nomás. Y el pastor no tembló en ningún momento, ni que algunos hacen así. Es como su hermano, una hermanita que una vez pecó, estaba metida en chisme, en cagüín, y el pastor le hablaba y ella le hablaba en lengua. Para no reconocer que era chismosa, para no asumir su responsabilidad, decía, oh, mi pastor, sájala, y se ponía a hablar en lengua. Y mi pastor le decía, no me hable en lengua, hermano, hábleme en español. Reconozca que usted tiene la lengua larga. Ay, sí, hablaba en lengua. Para ocultar su carnalidad, hablaba en lengua. Hay varios que se escudan en las danzas y en las lenguas para ocultar su carnalidad. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Amén. Mi alma te alaba. Hermano, a esto se le llama la nueva criatura. En contraste con la vieja criatura. Lea Efesios 4 del 22 al 24. Lea Colosenses 2 del 9 al 10. Es aquel que vive la palabra de Dios. Aló, se me acabó la batería. No tengo carga, se acabó la batería. Se me apagó el celular. ¿Cuánto alaban a Dios todavía? ¿Están aquí o no? Ya, denle palmas de alabar, Señora, alaba lo que Él vive. Es aquel que vive la palabra de Dios, se esfuerza en hacer la voluntad de Dios y manifiesta abierta y claramente el fruto del Espíritu.
oportunidad un hermanito hace muchos años atrás me dijo, pastor, ¿cómo uno puede saber cuándo anda en la carne? ¿Qué es andar en la carne? Como decía un hermanito, decía, no hay que andar en la carne. Y le ponía ese. No andemos en la carne. Apártate de la carne. Y yo me recordé de un pasaje y le dije, hermano, pero si la Biblia es muy clara. Pablo dice, manifiesta son las obras de la carne. ¿Usted se da cuenta? Lo vamos a decir en chileno, al tiro. Entonces dice, hoy se mira al espejo y dirá, soy espiritual. Usted a lo mejor se mira al espejo y dice, Juan, ¿eres espiritual o eres carnal? Entonces, para convencerse usted que es espiritual, se pone una corbata, se pone la Biblia debajo del brazo, se peina. Aleluya, santo es tu nombre, mi alma. Pega una sacudida y queda listo. No, hermano, usted se conoce. Usted se conoce, yo me conozco. ¿Somos espirituales? Dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Se nota el tiro enseguida, porque las obras de la carne no son ocultas, son manifiestas, son evidentes, son notorias. Una persona, hermano, que habla grosería, que está llena de lujuria, está llena de lascivia, que es fornicario, que es impuro, que, hermano, aleluya, es grosero, que está en pleito, en celo, en ira, en contienda, en división, en herejía, está en la carne. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Está en la carne. Si las obras de la carne son manifiestas, ¿cuánto alaban al Señor? Amén. Pero también son manifiestas las obras o el fruto del Espíritu, que son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, gozo. Estas cosas, hermanos, son el fruto del Espíritu. Una vez un pastor llegó a nuestra iglesia y habló de los frutos del Espíritu. Se empezó a acercar al hermano y dijo, a ver, hermanito, déjeme probarlo. Ah, no, usted tiene muy mal carácter, a usted le falta todavía. Le falta longanimidad. A ver, hermanito, acérquese para acá. No, usted todavía está verde, hermano. Usted todavía es muy celoso. Oh, y sabe que le dio, pero en el clavo. Porque los frutos del Espíritu se contraponen contra el fruto de la carne. Lo dice la Biblia. Se acabó el avivamiento de esta mañana. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Entonces, todo hijo de Dios debe esforzarse en mantenerse en ese estado de espiritualidad. No es hablar en lengua, háblelas. Es lindo hablar en lengua, yo también las hablo. Es bonito orar por un enfermo y que se sane, hágalo, eso es maravilloso. Interpretar lengua, profetizar, tener revelaciones, gloria a Dios, pero eso no lo hace espiritual. ¿Qué es un espiritual? Es un neumáticos. Es una persona que está llena del Espíritu. Y sin el Espíritu es como, hermano, una rueda pinchada. No puede avanzar. Pero ¿sabe lo terrible? Aquí terminamos. Es que muchas personas que al principio son espirituales, están llenas de gozo, se manifiesta el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad y la fe, con el tiempo empiezan a cambiar. Entonces se convierten en cristianos carnales. El hombre carnal, del griego sarkikos, que viene de la palabra sar, carne, sarkikos, o sea, dominado, controlado por la carne. Ay, desgraciados, somos vivos. El hermano se enoja con su esposa frecuentemente y se pone violento. De repente dice, uy, pastor, no sé qué me pasó, lo vi todo negro, me agarró el diablo. Y la esposa tiene el ojo así, aleluya, con el mapache, azul, violeta y morado. Y uno dice, hermano, ¿qué pasó? No sé, pastor, me agarró el diablo. No sé si no me di ni cuenta, pastor, en un momento, no sé. Le apliqué los 5 mandamientos. Como que fuera una cosa, hermano, así como espontánea, así como que no pasa nunca. Yo no sé, pastor, qué pasó. No sé si me desconozco. Oye, qué silencio. Parece que el Señor le diga, vale los callos. ¿Cuántos dan palmas de alabanza, Señor? Y hay hermanas que también que le dan sus hachazos a sus maridos. No sé, nosotros hablamos siempre de la violencia intrafamiliar del hombre contra la mujer. ¿Sabe usted que hay mujeres que le pegan al marido y eso a nosotros nos produce gracia? El esposo le habla un poco y le manda un chachazo al esposo, lo araña. Y el esposo le dice así, aleluya, y evita. Y después el esposo llega todo arañado y dice, no, pastor, tengo unos gatos en la casa, súper violentos. Si no saben nada que es la pantera de la señora, palmas de alabanza para el Señor. Entonces el sarkikos se refiere básicamente al creyente que es dominado y al final termina dirigido por la carne. Este es nacido de nuevo, pero como es un niño, o bien con el pasar del tiempo vuelve a ser esclavo de aquellas cosas de las cuales en un principio fue liberado, es un carnal. Era creyente, era espiritual, amaba a Dios, era puntual, era íntegro, oraba, ayunaba, cantaba, diezmaba, ofrendaba, y en algún momento, hermano, perdió el camino, perdió el rumbo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén.
Se lo dice Pablo a los Gálatas. Tan necio soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis terminado por la carne. Se entiende como un mundanalizarse. Son creyentes que terminan siendo controlados por los frutos de la carne, lo que Dios también califica como los tibios. O sea, tienen un pie adentro y un pie afuera. Y no pueden ser felices porque cuando van afuera y hacen algo malo, la conciencia les remuerde. Y no pueden ser felices adentro porque están cantando y alabando a Dios y viene el deseo y el apetito de la carne. No son felices. Porque están, hermano, con un pie adentro y un pie afuera. Porque tienen su corazón dividido por la mitad. Como alguien decía, no, es que tu corazón no puede ser taller de Satanás y templo del Espíritu Santo. O es templo del Espíritu Santo o es taller de Satanás. Espero que seamos templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Oiga, que los noto, pero súper incómodo. Terminando ya. Ya, pastor, termine, por favor, porque tengo que ir a la feria. Por medio de esta sencilla enseñanza, debemos darnos cuenta claramente qué tipo de hombres somos. El natural, o sea, el inconverso, el no nacido de nuevo, el impío, o bien el que Dios desea, el espiritual, el cual puede juzgar todas las cosas, agradar al Señor y vivir en santidad. O el peor de todos, que es el carnal, una especie de mezcla de un impío que conoce las cosas de Dios, que asiste a la iglesia, pero nunca puede estar en victoria ni en la voluntad de Dios. Y le digo, si usted me pregunta, antes que usted me pregunte, pastor, ¿y usted se cree muy espiritual? No. Muchas veces yo me he recriminado. Muchas veces yo me he visto en actitudes que no corresponden. Y digo, Señor, ayúdame porque aquí esto, ni siquiera tengo que preguntarle a Gigi Ávila si esto es del espíritu de la carne porque uno lo sabe. Hay algunos que andan preguntando, pastor, ¿será pecado? Mi pastorita, le quiero hacer una pregunta, ¿será pecado esto? Y la persona sabe la respuesta. Si uno tiene una conciencia. ¿Cuántas veces usted ha hecho, ha dicho o ha oído algo que no debe y su conciencia lo ha reprendido? ¿Cuántas veces caemos en chisme? ¿Sabe usted que el ser chismoso, copuchento, cizañero, cagüinero, cagüinera, aleluya, andar metido en la vida de otro, eso también es carnalidad? Líbreme Dios, mi alma te alaba Jehová. No tenía idea, pastor. Sí, hermano. Muchos creen que la carnalidad es fornicar, es adulterar, es emborracharse, es fumarse un pito de marihuana. No, hermano. Hay otras cosas que son también carnalidad. Y que nos constituyen a nosotros, no en espirituales, sino en carnales. Póngase de pie. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pucha, el mensaje va aburrido. ¿Cuántos dan palmas de alabanza grande al Señor? Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a hacer un llamado al altar, hermano querido. Yo creo que ya ninguno, quizás pueden haber unos 2, 3, 4, ya ninguno somos gente natural, no somos inconversos. Hemos conocido al Señor. Pero a veces, hermano, nuestra espiritualidad se comienza a perder. Y empiezan a manifestarse en nosotros cosas que son carnales. Y a mí también me pasa. No solamente a usted. Vamos a abrir el altar. Vamos a abrir el altar. Si alguien necesita pasar acá. Porque a lo mejor es un neumáticos, pero ese neumáticos le queda poco de espíritu. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Oh, gloria al Señor para siempre. Dios nos ayude porque a veces estamos en contiendas, divisiones, enemistades, celos, malas sospechas, chismes, falta de perdón, odiosidad, orgullo, arrogancia, vanidad, egolatría, egoísmo. Sí, esas cosas también, hermano, son, aleluya, de este hombre que mencionamos, que es el carnal. Alabado sea el nombre del Señor. El sarquicos, la persona que se deja dominar por la carne. Señor, te damos gracias por esta palabra, sencilla palabra. No tiene quizás una gran profundidad teológica, pero nos has recordado que a veces nos parecemos a los hermanos de la iglesia de Galacia, que Pablo les reprochó abierta y claramente que habían comenzado bien. Y les preguntó y les dijo, vosotros corríais bien. ¿Quién os ha estorbado para obedecer a la verdad? Y Pablo les reprochó y los trató de necios.
Los trató de necios. Y le dijo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis acabado por la carne. Y ese es el carnal, el que conoció a Dios, el que fue alcanzado por la gracia divina. Los que hemos sido perdonados, transformados, muchos bautizados con Espíritu Santo y fuego, bautizados en las aguas, con años en la iglesia. Pero a veces nos descuidamos, dejamos de lado la oración, la comunión contigo, el ayuno, la lectura bíblica, el temor a Jehová. No nos congregamos con regularidad, dejamos de lado la comunión de los santos y empiezan en nosotros a manifestarse las evidentes carnalidades que ocurrieron en Corinto, Señor. En Corinto había mucha carnalidad. Había un fornicario, un hombre que practicaba, Señor eterno, eso que se llama los pecados, Señor, de la sexualidad, pecados groseros. Pero habían también hermanos que se peleaban, enojados, divididos, aleluya, Señor, con polémicas, con falta de perdón, con raíces de amargura. Arracat, Samanda, Roba, Sima, Haya. Sé que este no ha sido un mensaje de avivamiento, pero has hablado nuestra vida. Señor, hazme volver al camino correcto. Hazme volver al camino de la espiritualidad. Hazme volver al camino de la rectitud. Hazme volver al camino de la integridad. Hazme volver al camino del temor a Jehová. Ayúdame a ser mejor. Quiero ser un buen esposo, un buen padre, un buen vecino, un buen cristiano, un buen creyente, un buen hermano. Quiero ser un buen líder. Aquí hay hermanos que quieren ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, Señor. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba. Gracias por esta palabra. Nos has bendecido a través del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo es el nombre del que vive. Oh, alabado sea el Señor. Jesús, te adoramos. Jesús, te bendecimos. Nos faltan muchas cosas, pero adoramos tu nombre. Aún en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, te adoramos, Señor. Mi alma te necesita. Mi corazón necesita de ti, oh Jehová. Llena mi vida, mi alma de tu espíritu. Hazme ser un hombre espiritual, Señor. Llena mi corazón de tu presencia. Satura mi alma de tu aceite divino, Señor. Oh, gracias por esta palabra que nos ha bendecido poderosamente, Señor. Adoramos y bendecimos al Señor y vamos a cantar con este lindo coro. El Espíritu Santo, hermano, está ministrando a través de las redes sociales. Mucha gente que está en casa. Algunos nos están escuchando y van en su vehículo manejando. Hay personas que nos están escuchando en sus audífonos ahí. Mientras hacen alguna actividad en la casa, el Espíritu Santo fluye, se mueve poderosamente. No lo hace solamente en el templo, lo hace también fuera del templo. Vamos a cantar. Vamos a adorar al Señor. Que Dios bendiga a la iglesia. Nuestro hermano Patricio Calquín queda en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? ¿Cómo le habló el Señor a los que no vinieron? Santo es su nombre. No, el Señor nos habló a los que vinimos. ¿A cuántos les habló el Señor? ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor? Amén.